En la noche de Navidad, mi hijo gritó: el mejor regalo sería que mi madre desapareciera para siempre. Así que cancelé la casa, vacié la cuenta y desaparecí. Lo único que dejé sobre su mesa cambió todo. Gracias por estar aquí. Si estás viendo este video, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde escuchas esta historia. Juntos, dejemos un mensaje de bendición en los comentarios, para que quien lo lea sienta que Dios también toca su corazón. Me llamo Elena Zamora, tengo 60 años. Aquella tarde de Navidad elegí mi viejo suéter rojo, el que a mi esposo le encantaba, un rojo cálido en medio del invierno más frío. Preparé 2 pequeñas cajas de regalo para mis nietos, les até moños azules con cuidado y tomé una botella de vino barato que había comprado en el súper de la esquina. En el camino a casa de mi hijo, caían copos de nieve suaves. Me detuve en la panadería de siempre, compré un pan dulce recién salido del horno y sonreí al pensar que los niños lo disfrutarían. Miraba a la gente correr por las calles y mi corazón se mezclaba entre emoción y nervios. Cada año iba a visitarlos en Navidad, con mis pequeños regalos y mi mejor sonrisa, pero este año algo se sentía distinto. Camila, mi nuera, ya me había dejado caer varias veces que molestaba, que tenían compromisos familiares y no querían interrupciones. Yo me repetía que era un malentendido, que mi hijo Rodrigo seguía siendo el mismo niño al que crié con tanto amor. Conduje hasta su mansión, una casa enorme, con cerca blanca y jardines perfectamente recortados. Toqué el timbre. La empleada abrió la puerta con una cara inexpresiva. No me saludó, solo se hizo a un lado para dejarme pasar. Entré. El olor a pino fresco y galletas recién horneadas llenaba el aire, pero el ambiente no era cálido como yo esperaba. Rodrigo apareció desde la sala, impecable con su camisa planchada. Me miró apenas y dijo: «Ya llegaste, mamá», sin abrazo, sin sonrisa. Dio media vuelta y se fue, dejándome de pie con las bolsas en las manos. Las dejé sobre la mesa de la entrada. «Son para los niños», dije suavemente. «Ya están envueltas». Rodrigo apenas levantó la vista. Hizo un gesto de fastidio y no respondió, como si hubiera llevado algo fuera de lugar. Entonces bajó Camila, con un vestido largo de seda y el cabello recogido. Sonrió con cortesía, pero sus ojos no me miraron. «¿Cómo ha estado, suegra?», preguntó con voz neutra, como si hablara con una desconocida. «Bien, hija», respondí, forzando una sonrisa. Mis 2 nietos estaban en el sofá, con la mirada fija en sus celulares, los dedos moviéndose sin parar. Ni uno levantó la vista para saludarme, aunque llevaba allí varios minutos. Sentí una punzada en el pecho, pero me dije que los niños de ahora son así, siempre ocupados con sus juegos. La cena comenzó cuando todos se sentaron alrededor de la mesa larga, cubierta con un mantel blanco y velas encendidas. A mí me colocaron al final, lo más lejos posible. Puse la servilleta sobre mis piernas, con la misma elegancia de siempre. La conversación giraba en torno a sus nuevos negocios, el próximo viaje a Europa, las cosas caras que habían comprado. Nadie me dirigía la palabra. Era como si yo no existiera. Intenté participar, con una voz cálida. Cuando yo daba clases, mis alumnos solían hablar de los tamales que preparaban en Navidad. Quizá los niños podrían probar alguna receta tradicional. Rodrigo levantó la cabeza, con el rostro encendido y la voz irritada. «Mamá, no hables de esas cosas aquí. Me haces pasar vergüenza». Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Me quedé inmóvil, con el vaso temblando entre las manos. El agua se derramó sobre el mantel. El ambiente se volvió pesado de inmediato. Camila intervino con una voz dulce, pero afilada. «En nuestro círculo, no se habla de vender en la calle durante una cena, señora». Rodrigo asintió de inmediato. «Mamá, ¿eres tan fuera de lugar? Deberías entender que no encajas en este ambiente». Mis 2 nietos levantaron la vista un instante, con ojos vacíos, y volvieron a hundirse en sus teléfonos. Me quedé callada. Tragué mis palabras, sentí un nudo en la garganta. Afuera, las campanas de la iglesia repicaban alegres por la fiesta, pero dentro de mí algo se rompía, despacio, sin remedio.
¿Cómo podía mi hijo, mi niño, al que había protegido desde que nació, hablarme así? Todo lo que soy, todo lo que tuve, lo di por él. Los recuerdos me golpearon como una tormenta. Mi esposo murió joven, en un accidente de coche, y me dejó sola con Rodrigo, apenas un niño. Trabajé en todo lo que pude. Por las mañanas daba clases en una escuela pública, por las tardes vendía tamales en el mercado, y por las noches ofrecía tutorías a chicos sin recursos. Cada peso que ganaba lo guardaba para su educación, para comprarle libros, para asegurarle un futuro. Con los años, logré reunir algo de dinero y lo invertí en Belmar, la pequeña empresa emergente de un amigo de mi difunto esposo. El negocio creció y terminé convertida en una de las socias fundadoras. Pero nunca lo presumí, nunca se lo conté a Rodrigo. Quería que él se forjara solo, que alcanzara su propio éxito. Hoy, pienso en la ironía. Trabaja en Belmar, sin saber que su madre es una de las que la levantó desde cero. Se siente orgulloso de su cargo de director, de su mansión, de su vida elegante, y ha olvidado que todo eso nació del esfuerzo y las lágrimas de su madre. No pude quedarme más. Me levanté, con una sonrisa forzada. Estoy un poco cansada. Me voy. Sigan disfrutando la cena. Nadie me detuvo. Nadie me acompañó a la puerta. Camila solo murmuró: «Feliz Navidad, señora», sin mirarme siquiera. Salí. El viento helado me golpeó el rostro. La nieve caía más fuerte. Avancé despacio por el sendero blanco, con el corazón pesado. Por primera vez en mi vida, comprendí que ya no tenía lugar en la familia de mi propio hijo. Años de sacrificio, noches en vela, todo reducido a vergüenza. Las lágrimas rodaron, pero las sequé. Tenía que ser fuerte. Esta Navidad, volvería a casa sola, con un dolor que no necesitaba palabras. Llegué a casa pasada la medianoche. Me temblaban las manos mientras metía la llave en la cerradura. La puerta chirrió al abrirse bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. El pequeño departamento, ese que mantuve ordenado por años, ahora se sentía helado, vacío, sin una pizca de vida. Colgué el abrigo en el gancho de la pared y me dejé caer en el viejo sofá, cuya tela ya estaba gastada por el tiempo. La cabeza me daba vueltas. La voz de Rodrigo no dejaba de resonar. «Mamá, me avergüenzas». Esa frase fue como un cuchillo que se me clavó directo al corazón. Mi propio hijo, al que cargué en brazos desde que nació, ahora sentía vergüenza de mí, solo por las cosas simples de la vida. Las lágrimas me quemaban las mejillas, pero las limpié de inmediato. No podía dejar que el dolor me consumiera. Me levanté con las piernas pesadas, caminé hasta la esquina del cuarto y abrí la vieja caja fuerte color marrón. El cerrojo rechinó con un sonido largo que llenó el silencio. Dentro había montones de documentos que guardé durante décadas, cubiertos por una capa de polvo tan espesa como los años que habían pasado. Saqué uno por uno, limpiándolos con la manga de mi blusa y colocándolos con cuidado sobre la mesita de madera. Ahí estaba el primer contrato de inversión en Belmar, los certificados de acciones con mi nombre, los originales de los documentos legales firmados por mí y por mi esposo, la tinta ya casi borrada. Cada hoja era una parte de mí, una huella de aquellos años duros en los que cargué sola con todo. En el fondo, un retrato en blanco y negro cayó suavemente al suelo. Mi esposo y yo frente a la planta recién inaugurada de Belmar. Él sonreía, abrazándome por los hombros. Yo lucía joven, con una alegría que ya no reconocía. Tomé la foto con manos temblorosas, acariciando el rostro de aquel hombre que tanto me hizo falta, y susurré entre lágrimas: «¿Lo ves? Nuestro hijo ya se olvidó de nosotros. Vive gracias a lo que construimos, pero ahora me trata como si sobrara». El pecho se me apretó con fuerza. Él se fue demasiado pronto, y yo cargué con todo, pero ahora mi propio hijo me niega, me borra. De pronto, el teléfono sonó y rompió el silencio. Me sequé las lágrimas antes de contestar. Era Nora Ceballos, la abogada que me acompañó desde los primeros días de Belmar. «Lamento llamarle tan tarde, señora, pero hay noticias importantes», dijo con tono serio. «La próxima semana habrá una junta en la empresa,
para firmar el acuerdo con la familia de Camila. Es un proyecto grande. Puede cambiar la posición de los accionistas. ¿Desea asistir? Puedo arreglarle un lugar. Me quedé callada unos segundos. Las imágenes de aquella cena humillante regresaron como una herida abierta. Las palabras de Rodrigo y Camila, cada una seguía doliendo. Sentí que algo ardía dentro de mí, una mezcla de orgullo y decisión. Sí, iré, respondí con voz firme, aunque la garganta aún me dolía. Nora pareció sorprendida. Hace años que no asiste a una reunión, desde que falleció su esposo. ¿Está segura? No quiero presionarla. Respiré hondo, conteniendo las emociones. Esta vez quiero verlo con mis propios ojos. No pienso quedarme de brazos cruzados. Hubo un breve silencio. Luego, Nora asintió con voz más suave. Está bien, le prepararé toda la documentación y un asiento especial. Le di unas últimas instrucciones, con voz baja, pero firme. Nora, investiga a fondo la empresa de la familia Camila. No confío en que sean completamente limpios. Revisa sus finanzas, contratos antiguos, cualquier señal sospechosa. Nora respondió sin dudar. Sí, señora. Enviaré a mi equipo a primera hora. Tendrá un informe detallado en unos días. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil en el sillón, mirando por la ventana. Afuera, la nieve caía en silencio, cubriendo las calles desiertas con un manto blanco. Sentía el peso en el pecho, pero también una fuerza nueva que empezaba a despertarse. Se avecinaba otra tormenta, no del cielo, sino desde quienes alguna vez llamé familia. Esta vez no pensaba huir. No volvería a inclinar la cabeza. Creen que soy débil, pero ignoran que tengo la llave de todo. Esa noche el sueño no llegó. Saqué del cajón mi vieja libreta de cuero, gastada por los años, y la abrí por una página en blanco entre notas del pasado. Escribí despacio. Ocultar la verdad solo hace que los demás crean que tienes miedo. Ha llegado el momento de hablar, no por venganza, sino por respeto. Dejé la pluma sobre el escritorio y solté un suspiro que me dolió en el alma. Me acosté sin apagar la luz, escuchando el viento golpear los vidrios. Silbaba como un eco del pasado que se negaba a morir. Los recuerdos regresaron uno tras otro. Aquellas noches planeando el proyecto Belmar hasta tarde, su mano sobre la mía, su voz diciendo, «Tú eres mi fuerza». Ahora, su hijo ni siquiera me reconoce. Me ve como una carga anticuada, una sombra del pasado. El dolor no era rabia, era soledad pura, la de sentirte rechazada por tu propia sangre en plena Navidad. Pensé en mis nietos, en su inocencia, y aún así el nudo en el pecho no se aflojó. Mañana debía ser más fuerte. Nora estaría a mi lado, y yo me enfrentaría a la verdad. Durante los días siguientes, el viento seguía silbando junto a la ventana, como un susurro constante del pasado. Pero ya no pasaba las noches en vela. La determinación que había encontrado en aquel cuaderno me permitió dormir un poco, aunque los sueños eran breves y estaban llenos de imágenes de aquella cena humillante. Pasaron los días entre una espera tensa. Ordené el departamento, preparé café cada mañana e intenté mantener la calma mientras el dolor seguía latiendo, silencioso. Hasta que Nora me envió un paquete grueso por mensajería confidencial, acompañado de un correo corto. Léalo con cuidado. Si hay algo que no entiende, llámeme de inmediato. Abrí el sobre en la mesa del comedor. Me temblaban un poco las manos al pasar las hojas. Eran pruebas contundentes. La empresa de la familia de Camila estaba lavando dinero mediante un sistema sofisticado, falsificando reportes financieros y moviendo fondos a través de cuentas offshore. Sentí que el corazón se me encogía al llegar a la lista de autorizaciones. Ahí estaba el nombre de Rodrigo, su firma, esa misma que yo le enseñé a escribir cuando apenas era un niño. Él participaba, él sabía, él era cómplice. El dolor fue como una cuchillada, no de ira, sino de traición, una herida abierta que venía de mi propia sangre. Me quedé inmóvil, en silencio, mientras las lágrimas caían sin que siquiera intentara secarlas. Nora llamó poco después, con voz preocupada. ¿Ya lo leyó? Es grave. Involucra directamente a Rodrigo. ¿Quiere que pospongamos la reunión?
Puedo dar una excusa médica o algo así. Respiré hondo y respondí, tratando de mantener la voz firme. No. Prepárelo todo con más detalle. Saque copias y marque cada irregularidad. Voy a ir. Tengo que ir. ¿Está segura? Esto no será una simple reunión. Puede haber confrontación. Estoy segura, Nora. Ya es hora de enfrentarlos. No podemos permitir que sigan destruyendo todo. Colgué. Me quedé con la cabeza entre las manos. El dolor era doble. No solo me había humillado mi propio hijo, ahora también estaba implicado en algo que manchaba el nombre de nuestra familia. Me pregunté en qué momento cambió Rodrigo. ¿Fue el dinero? ¿O fue Camila quien lo transformó? La mañana de la reunión desperté más temprano de lo habitual. El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Elegí un vestido gris, sobrio pero elegante, de esos que aún conservaba en el armario desde hacía años. Me prendí en el pecho el broche de plata que mi esposo me regaló el día de nuestra boda, un pequeño corazón grabado con las palabras «para siempre». Lo toqué con cuidado y susurré, «Acompáñame hoy». Nora me esperaba en la puerta. El auto avanzó silencioso hasta el edificio de Belmar, un rascacielos de vidrio que brillaba bajo el sol. Llegamos temprano. Entré al vestíbulo amplio, de mármol reluciente. Un guardia joven nos detuvo, mirándonos con extrañeza. «Disculpe, ¿usted quién es?» «La reunión es solo para directivos». Nora sonrió, mostrando su credencial. «Ella es una de las accionistas fundadoras. Revise la lista». El guardia palideció y, tras confirmar en la tablet, se apresuró a abrirnos paso. «Perdón, señora, no la reconocí. Bienvenida». Asentí con una leve sonrisa. Aún así, sentí un nudo en el pecho. Incluso en el lugar que ayudé a construir, ya nadie sabía quién era. Subimos al piso 15. El pasillo olía a café recién hecho. La sala de juntas tenía puertas de vidrio esmerilado. Dentro, ya había varias personas. Empujé la puerta y el murmullo se detuvo de golpe. Todos voltearon a verme. Rodrigo estaba de pie junto a Camila, frente a una pantalla, con el control remoto en la mano. Su sonrisa se borró al instante. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Te equivocaste de sala?» Camila empalideció, apretando con fuerza la carpeta que sostenía. Lo miré directo a los ojos y respondí, serena pero firme. «Estoy aquí porque tengo derecho a estarlo, Rodrigo. El derecho de una accionista fundadora». El silencio se volvió denso. Se escucharon apenas unos murmullos. Caminé hasta la cabecera de la mesa, coloqué mi bolso con calma y me senté. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Solo se oyeron las sillas moviéndose con torpeza. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero mi rostro permanecía sereno. Por dentro, sin embargo, el dolor seguía desgarrando, invisible. La reunión comenzó tras unos minutos de tensión. El presidente golpeó la mesa con firmeza. Invitamos al representante de la empresa asociada a exponer su propuesta, un hombre de mediana edad, representante de Camila Corp. Se levantó con entusiasmo. Este proyecto abre la puerta a una era de cooperación dorada, basada en la confianza absoluta entre ambas partes. Nos comprometemos a la transparencia total y a una distribución justa de las ganancias. Las diapositivas se proyectaban una tras otra, llenas de cifras impecables y promesas ambiciosas. Rodrigo, con su habitual aire de ejecutivo confiado, asentía una y otra vez, interrumpiendo para añadir, «Así es. Desde Belmar vemos un enorme potencial. Aceleraremos la producción para cumplir con las metas conjuntas». Yo permanecí en silencio, revisando los documentos que Nora había preparado, marcando en rojo los puntos sospechosos. Por dentro hervía, pero debía mantenerme fría. No era el momento de dejar hablar al corazón. Cuando terminaron, algunos aplaudieron tímidamente. Me puse de pie despacio y coloqué el grueso expediente sobre la mesa. El golpe seco del cartapacio hizo eco en la sala. El silencio fue inmediato. Todas las miradas se clavaron en mí. Antes de firmar cualquier cosa dije con voz firme, sin elevar el tono, quiero saber si ya justificaron estas partidas ante Hacienda. Los 5 millones transferidos a una cuenta en las Islas Caimán sin factura original, o los 3 millones reportados 2 veces como ingresos del trimestre anterior.
Leí las cifras en voz alta, señalé los gráficos que Nora había elaborado y mencioné cada comprobante falso, cada transferencia irregular de Camila hacia Belmar. El rostro de Camila se volvió pálido como una hoja de papel. Sus manos temblaban al sujetar el vestido. Rodrigo bajó la cabeza, el sudor perlaba su frente. No se atrevió a decir una palabra. La sala entera quedó petrificada. El presidente del consejo tartamudeó. «Señora, ¿tiene pruebas de lo que afirma?» Empujé el expediente hacia él. «Todo está aquí. Revíselo». Luego continué, con la misma calma cortante. «Este contrato queda cancelado de inmediato. Solicitaré una auditoría independiente y suspenderé todas las operaciones hasta concluir la investigación». Nadie se movió. Solo se escuchaban respiraciones agitadas y el rechinar de una silla. Uno de los directivos intentó hablar. «Pero usted, su autoridad es...». La de la accionista mayoritaria interrumpí. «Tengo derecho a veto». Tomé mi bolso, me incorporé y recorrí la sala con la mirada. Antes de salir, añadí en tono sereno: «Gracias por dejarme ver el verdadero rostro de esta empresa y de las personas en las que confié». La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco. El eco quedó suspendido en el aire, junto con la vergüenza de los presentes. En el pasillo, mis piernas se sentían débiles, pero el alma ligera y rota al mismo tiempo. Rodrigo, mi propio hijo, había elegido el camino equivocado, y yo, por doloroso que fuera, debía detenerlo. Ya en el vestíbulo, Nora me esperaba con el rostro tenso. «¿Está bien, señora? Ellos van a reaccionar». Asentí, con voz cansada. «Estoy bien. Es hora de que hable la verdad». Durante el trayecto de regreso, miré por la ventana del coche. La ciudad seguía viva, bulliciosa, pero dentro de mí solo quedaba vacío. El dolor no desaparece, pensé, solo cambia de forma, de la humillación, al ver cómo un hijo se pierde. ¿Y si hubiera revelado antes mi participación accionaria? ¿Habría cambiado algo? Ya no importaba. Ahora solo quedaba proteger lo que aún podía salvar. Cuando la puerta de la sala de juntas se cerró, el clic del cerrojo siguió resonando en mi cabeza durante todo el camino de regreso, como un recordatorio de que la verdad ya había salido a la luz, pero el dolor apenas comenzaba. Nora conducía despacio, en silencio. De vez en cuando me miraba de reojo, notando que yo permanecía inmóvil, con la vista perdida más allá de la ventana. Al llegar al departamento, me quité los zapatos, preparé una taza de té caliente, pero no pude beberla. Solo me quedé sentada en el sofá, con la cabeza entre las manos. La imagen de Rodrigo cabizbajo en la reunión, el rostro pálido de Camila, todo eso seguía persiguiéndome, oprimiendo mi pecho. Mi hijo, el niño que crié con tanto amor, ahora implicado en un acto deshonesto, y yo, su madre, fui quien lo detuvo. Las lágrimas cayeron sin que pudiera evitarlas, no por arrepentimiento, sino por la herida invisible de una madre traicionada por su propio hijo. Esa noche se hizo interminable. Me quedé despierta, preguntándome una y otra vez si habría habido otra forma de hacerlo. La noche siguiente, mientras intentaba distraerme limpiando la cocina, un golpeteo brutal sacudió la puerta. Era insistente, furioso, como una tormenta que irrumpe sin aviso. El corazón se me detuvo un segundo, pero me limpié las manos y fui a abrir. Ahí estaban Rodrigo y Camila, en el pasillo del viejo edificio, con los rostros encendidos por la rabia y los ojos desbordando furia. Rodrigo entró primero, gritando: «¿Qué hiciste, mamá? Toda la empresa está en caos por tu culpa. Lo arruinaste todo». Camila lo interrumpió con una voz afilada como navaja: «Destruiste nuestro trabajo. ¿Quién te crees para vetar un contrato millonario?». Traté de mantener la calma, aunque el corazón me latía a 1000 por hora. «Entren, no hagan un escándalo en el pasillo», les dije con voz serena. Ellos cruzaron la puerta, y el pequeño departamento se llenó de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo arrojó un fajo de documentos sobre la mesa de madera. Las hojas volaron por todas partes. «¿Así que me ocultaste las acciones todos estos años? ¿Eras una de las principales socias y nunca dijiste nada? ¿Querías arruinarme?
¿Arruinar a tu propia familia? Su voz temblaba entre el enojo y el llanto. Me senté despacio en el sillón viejo, respiré hondo y respondí con calma: No, hijo. Guardé silencio porque quería que aprendieras a valerte por ti mismo. Invertí en Belmar desde el principio, sacrificando todo para que tú llegaras hasta aquí. Pero ustedes traicionaron mi confianza, sin imaginar que yo tenía en mis manos cada decisión. Camila, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, soltó: ¿Confianza? ¿Así le llamas a denunciar a tu propio hijo? Te paraste frente a todos en esa junta a exponerlo. Ya estás satisfecha, señora. La miré directo a los ojos, con la voz firme aunque el alma me dolía. No denuncié a nadie. Solo no puedo permitir que alguien haga lo incorrecto y arrastre a toda la empresa al abismo. Eso se llama responsabilidad, no venganza. La discusión subió de tono. Rodrigo golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar las tazas. Basta, tú ya no eres mi madre. Eres una vieja amargada que arruina todo lo que toca. Esa frase fue como una cuchillada. Sentí el pecho romperse, pero contuve las lágrimas. Camila alzó la voz, chillona y venenosa. ¿Crees que por tener acciones puedes hacer lo que quieras? Vamos a demandarte. Vamos a demostrar que abusas de tu poder. Entonces me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Mi voz salió cansada, pero firme. Váyanse. Cuando se calmen y piensen con claridad, podremos hablar. Por ahora, solo estamos haciéndonos daño. Rodrigo me lanzó una última mirada llena de rencor. Tomó a Camila del brazo y se fueron. Sus pasos resonaron por el pasillo largo y vacío, hasta que el ascensor se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió, ese silencio que duele más que cualquier grito. Cerré la puerta y me dejé caer contra la pared, resbalando hasta el suelo mientras las lágrimas me ahogaban. Mi propio hijo había dicho que ya no era su madre. ¿Puede haber un dolor más grande que ese? Me llevé la mano al pecho, jadeando. La soledad me envolvía como un manto helado. Sentí que el mundo entero me daba la espalda. 2 días después, el teléfono sonó al amanecer. Era Nora, con la voz temblorosa. Señora, los medios ya están encima. La prensa publicó que la empresa de Camila está siendo investigada por lavado de dinero y Belmar está involucrada. Encendí el celular con las manos temblorosas. En la pantalla, el titular me golpeó como un ladrillo. La familia Serrano, Belmar bajo sospecha de fraude financiero, acompañado de una foto de Rodrigo y Camila saliendo del edificio con el rostro tenso. Los comentarios llovían. ¿El joven director cayó en desgracia? Negocios sucios al descubierto. Las acciones de Belmar se desplomaban minuto a minuto. El gráfico rojo encendía la pantalla mientras mi pecho se hundía más. Nora siguió informando. Rodrigo fue suspendido temporalmente. Lo decidió el consejo. Camila fue citada por la comisión financiera. Esto puede ir para largo. Me quedé en silencio. No tenía palabras. Mi hijo sin trabajo, mi nuera bajo investigación. Era el precio de sus propias decisiones, pero también, en cierto modo, el mío. Esa noche, me quedé sentada en el sofá, la luz azul del teléfono reflejándose en mi rostro cansado. El peso del arrepentimiento me aplastaba. Las lágrimas cayeron despacio, sin ruido. Sabía que eso era solo el comienzo del precio que pagarían por su soberbia, por las ofensas, por la traición. Y aún así, ¿por qué dolía tanto ver a mi hijo sufrir, incluso si el castigo era justo? Pasaron 2 días más. Apenas probé bocado, solo preparaba té y observaba la calle desde la ventana. Nora me mandaba más reportes. Las acciones seguían cayendo. Los inversionistas huían. El personal de Belmar entraba en pánico. Me preguntaba si Rodrigo sentiría remordimiento o si aún me odiaba. Camila, sin duda, me culpaba a mí, pero la verdad no podía negarse. De madrugada, abrí mi cuaderno y escribí: el dolor más grande no es perder, sino ver a los hijos destruirse con sus propias manos. Las lágrimas borraron la tinta, pero las sequé con decisión. Debía mantenerme firme. Las consecuencias seguirían extendiéndose, pero la justicia debía cumplirse. Días después del juicio, seguía sentada en el mismo sofá viejo de mi departamento.
La pantalla del celular permanecía apagada. Lo había dejado así desde hacía días, para evitar las llamadas insistentes de reporteros y conocidos curiosos. El dolor por las mentiras de Rodrigo y Camila seguía fresco, como una herida a la que le echan sal una y otra vez. Aún así, trataba de mantener la calma. Cada mañana preparaba té caliente como un pequeño ritual para calmar el alma. Pero las llamadas comenzaron de nuevo. El teléfono sonaba sin descanso desde el momento en que volví a encenderlo para contactar a Nora. El primer número en aparecer fue el de Rodrigo. Lo vi parpadear en la pantalla, el corazón me dio un vuelco, pero no contesté. Sonó una y otra vez, hasta que se detuvo. Luego vino el número de Camila. Su buzón dejó un mensaje corto, entre sollozos, que borré sin escucharlo. No quería flaquear, no quería más mentiras. Una tarde, un número desconocido apareció en la pantalla. Dudé unos segundos, pensando que quizá era Nora desde otro teléfono, y contesté. La voz de Rodrigo irrumpió de inmediato, rápida, desesperada, como temiendo que colgara. «Mamá, por favor, escúchame un momento. Estoy sufriendo mucho, mamá». Todo se vino abajo. Camila habló desde el altavoz, con voz temblorosa, casi llorando. «Señora, estamos por perder la casa. El banco nos exige el pago. Las cuentas están congeladas. Los niños no podrán seguir en la escuela. ¿No va a ayudarnos? ¿No los quiere?» Mi pecho se apretó al oír mencionar a los nietos, esos niños inocentes que alguna vez tuve en brazos, pero enseguida recordé la frialdad con que me miraron aquella cena de Navidad y las palabras hirientes de sus padres. Guardé silencio. Solo se oían sus respiraciones agitadas, ese sonido desesperado de quien se aferra a un último hilo de esperanza. Rodrigo insistió, con un tono de súplica que dolía escuchar. «Mamá, usted tiene dinero. Es socia mayoritaria de Belmar. Puede vender unas acciones. Ayudarnos solo esta vez. Le juro que voy a cambiar. Voy a disculparme bien». Sus palabras me atravesaron. Hablar de dinero, como si yo fuera un banco y no su madre. Recordé todos los años que le mandé dinero para sus estudios, para su casa, y ahora me pedía como si fuera una extraña. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, pero mi voz salió firme, pausada. «Hijo, aprende a vivir con lo que tienes. Levántate por ti mismo, como yo lo hice cuando tu padre murió. No esperes que alguien más te salve». Del otro lado, silencio. Solo el sollozo ahogado de Camila, un llanto débil que se desmoronaba en derrota. No dije nada más. Colgué despacio. El clic seco del teléfono sonó como un punto final. El corazón me pesaba, pero no me arrepentía. A veces, el amor también debe enseñar con dolor. 2 días después, volvió a sonar el teléfono, mismo número desconocido. Contesté, y reconocí la voz de Rodrigo al instante. Esta vez sonaba distinto. Ya no suplicaba, sino que escupía rabia. «Escúcheme bien, mamá. Si no nos ayuda, la demandaré. Ya tengo abogado. Voy a demostrar que usted no está en condiciones de manejar su patrimonio, que ya perdió la razón, y el juez me nombrará su tutor». Sentí como si un rayo me partiera en dos. Mi propio hijo, amenazándome con quitarme lo que era mío, no por necesidad, sino por ambición. Las lágrimas me ardieron, pero respondí con calma, casi en un susurro. Cuando un hijo amenaza a quien le dio la vida, él mismo dicta su sentencia. Rodrigo, no temo al tribunal, porque la verdad está conmigo. No lo dejé responder. Colgué y con la mano temblando, bloqueé todos sus números, el suyo, el de Camila, hasta el teléfono de su casa. Después de eso, el silencio se volvió absoluto. Solo el tono de mensaje de Nora rompía, de vez en cuando, esa paz amarga con noticias del avance de la investigación. Esa noche salí al porche de mi pequeña casa y me senté en la vieja silla de madera. Desde ahí podía ver las luces parpadeantes de la ciudad a lo lejos. El viento frío traía consigo el aroma del invierno, el rastro de la nieve que aún quedaba sobre los tejados. Sabía que ellos estaban desesperados de verdad, sin trabajo, sin casa, sin prestigio. Pero también sabía, con la misma claridad, que si cedía por compasión, todo volvería a repetirse. Volverían a aprovecharse,
Volverían a humillarme. El dolor que me causaba mi propio hijo me partía el alma. Recordé tantas noches sin dormir, cuidándolo, esforzándome por darle todo, y ahora él amenazaba con demandarme. Me cubrí el rostro con las manos y lloré en silencio. Pero después limpié mis lágrimas y tomé una decisión: guardar silencio absoluto, dejar que la verdad y las consecuencias hicieran su parte. Esa misma noche, Nora me llamó. ¿Está bien, señora? ¿Ellos se han comunicado? Respondí corto. Sí, pero ya los bloqueé. Que la ley se encargue. Colgué y me quedé ahí, mucho rato, mirando las estrellas. Sentí como la paz, poco a poco, se abría paso entre la tormenta familiar. A la mañana siguiente me levanté temprano, preparé café y me senté frente a mi libreta. Escribí unas líneas. La debilidad solo alarga el sufrimiento. El silencio también es fuerza. El teléfono seguía en calma, pero sabía que la tormenta seguía girando en algún lugar. Una vecina de antes me llamó para contarme que había escuchado que Rodrigo andaba pidiendo dinero prestado y que Camila no hacía más que llorar ante sus amigas. Sentí un nudo en el pecho, pero me repetí: tienen que enfrentarlo solos. Esa tarde fui al mercadito, compré algunas verduras y traté de vivir con normalidad, aunque el corazón pesara. Al volver a casa, cociné algo sencillo, cené sola, y aunque extrañaba a mis nietos, no marqué el teléfono. Cuando cayó la noche, regresé al porche. El viento era más frío, y las luces lejanas de la ciudad parecían susurrar: sé fuerte, por ti misma. Los días siguientes pasaron en silencio. Me concentré en ayudar a Nora, revisando los informes sobre las irregularidades que habíamos denunciado. Ya no sentía odio, solo una tristeza profunda por haber perdido a mi hijo de verdad. Rodrigo, que alguna vez fue mi orgullo, ahora era mi mayor herida. Miré la foto de mi esposo y le susurré: viejo, hice lo correcto. No hubo respuesta, pero en el silencio sentí que sí. Porque a veces callar es la última forma de proteger lo que uno ama. Los días después de aquella última llamada, guardé silencio, tal como lo había decidido. Bloqueé todos los números de Rodrigo y Camila, dejé el teléfono sobre la mesa, inmóvil, sin un solo timbre que me recordara su voz. El dolor de las amenazas de mi hijo seguía ardiendo por dentro, pero me repetía una y otra vez que tenía que ser fuerte, que la debilidad solo alargaría el sufrimiento. Pasaron 3 días en una calma engañosa. Esa mañana decidí salir al mercado, como siempre, a comprar verduras. Necesitaba respirar aire fresco, distraer la mente. Caminé por el mismo pasillo de siempre, con mi bolsa de tela al hombro, pero pronto noté las miradas extrañas a mi alrededor. La vecina que volteó y fingió no verme. El frutero que murmuraba algo al oído de una clienta. Sentí un ligero punzón en el pecho, aunque traté de conservar la calma, y seguí hasta el puesto de verduras. La dueña, una señora que me ha vendido por años, tomó un manojo de acelgas y, con voz temblorosa, me dijo: «Doña, yo vi algo en internet. Dicen que usted abandonó a su hijo, que él está en la ruina, pasándola muy mal». Sus palabras fueron como una cuchillada. Me quedé inmóvil, apretando el canasto entre las manos. Regresé a casa de inmediato. Con las manos temblorosas, encendí el teléfono y abrí las redes. Decenas de publicaciones corrían como fuego. Titulares grandes, crueles, me golpeaban los ojos. La madre despiadada que dejó a su hijo en bancarrota. La mujer rica que le dio la espalda a su propia sangre. Fotos mías, recortadas de una conferencia, circulaban acompañadas de comentarios llenos de veneno. ¿Y a eso le llaman madre? La fuente era un familiar cercano. No me quedaba duda, Rodrigo o Camila. Habían ensuciado mi nombre para limpiar el suyo. El dolor me invadió, no por ira, sino por una herida más profunda, la traición de mi propio hijo. No solo me había fallado como socio, sino que ahora me exponía ante el mundo como una desalmada. Me convirtió en un monstruo para salvar su orgullo. Las lágrimas corrieron, pero las limpié con rabia contenida. No iban a ganar con mentiras. Respiré hondo, con una calma que solo da la determinación,
y marqué el número de Nora. Mi voz, firme a pesar del temblor interno, dijo: Nora, reúne todos los documentos, recibos y fotos antiguas. Vamos a mostrar la verdad. No dejaré que sigan difamando. Ella respondió sin dudar: Entendido, doña. Esta noche le llevo todo. Tenemos pruebas suficientes. Esa noche, Nora llegó con 2 maletas llenas de papeles. Su rostro serio reflejaba indignación y cariño. ¿Está bien?, preguntó. Ya vi lo que publicaron. ¡Qué bajeza! Nos sentamos en la mesa del comedor, bajo la luz amarilla. Extendimos sobre el mantel decenas de hojas. Transferencias bancarias a nombre de Rodrigo durante 30 años. Recibos de matrícula universitaria. Contratos de apoyo cuando compró su primera casa. Incluso comprobantes de los regalos que envié a mis nietos cada cumpleaños. Miré esas cifras, esas huellas silenciosas de toda una vida de esfuerzo. 500 pesos cuando estudiaba la preparatoria, miles más en la universidad, sumas que juntas formaban millones. Cada número era una muestra de amor que nunca esperó aplausos. Pasé los dedos por los documentos y murmuré: Esto es mi sangre, Nora. Trabajé toda una vida para darle un futuro, y ahora dice que lo abandoné. Ella me puso la mano en el hombro y me miró con ternura. Usted va a ganar, doña, porque la verdad siempre tiene más fuerza que la mentira. Al día siguiente, Nora contactó con el periódico más prestigioso de la ciudad, donde tenía un editor amigo desde los primeros años de Belmar. Le envió todas las pruebas originales, junto con una breve grabación mía. Yo no abandoné a nadie, solo defendí la justicia. Esa misma tarde publicaron el artículo, con un título que ocupaba toda la portada: La madre detrás del imperio Belmar, 30 años de sacrificio silencioso. El reportaje detallaba mi historia, desde viuda que vendía pasteles en la esquina hasta convertirme en una de las fundadoras y accionistas principales. Incluía fotos antiguas de mi esposo y de mí inaugurando la primera fábrica, además de los comprobantes de transferencia que demostraban cada inversión. La opinión pública cambió de rumbo como un huracán. Entré a las redes sociales y vi miles de comentarios. Jamás imaginé que ella fuera la verdadera fundadora. Dio todo por su hijo. Rodrigo debería avergonzarse, traicionó a su propia madre. ¡Qué mujer tan fuerte! Un ejemplo de vida. Alguien incluso etiquetó a mi hijo. ¿Y así le pagas a quien te dio todo? Leí cada línea, sin alegría ni venganza. Solo sentí alivio. La verdad, al fin, había recuperado su nombre y borrado el barro de la calumnia. Pero el dolor seguía ahí. Mi hijo se convirtió en el blanco de las críticas, y yo era, de alguna manera, la causa indirecta. Una semana después, los medios dejaron de hablar del tema y el vendaval se desvaneció como si nunca hubiera existido. Regresé a mi rutina. Por la mañana iba al mercado a comprar verduras frescas. Por la tarde cuidaba mi pequeño jardín bajo el sol tibio, y por la noche leía el periódico con una taza de café caliente. Las miradas en el mercado eran diferentes ahora. La dueña del puesto de frutas me dijo: «Señora, me equivoqué. No sabía la verdad». Le sonreí con calma. «No pasa nada. Así es la vida. No guardo rencor a mi hijo. Aun cuando sus amenazas y mentiras me persiguen en la memoria, sé que la línea entre el amor familiar y la justicia ya quedó clara. No se pueden confundir. Rodrigo eligió mal, y yo tuve que protegerme. Esa noche abrí mi viejo cuaderno y escribí despacio: la verdad no necesita gritar, solo necesita ser vista, y entonces brilla por sí sola. Dejé el bolígrafo sobre la mesa, suspiré y miré por la ventana hacia la noche. En medio del dolor, sentí una paz nueva. En los días siguientes recibí algunas llamadas de viejos amigos. «¡Qué fuerza la tuya! Estamos orgullosos de ti». Yo respondía con serenidad: «Solo hice lo correcto». El cambio de opinión pública me ayudó a dormir mejor, aunque en mis sueños aún veía a Rodrigo de niño, corriendo y llamándome mamá. Las heridas de sangre tardan en sanar, pero la verdad es el mejor remedio. Seguí cuidando mi jardín, plantando flores nuevas, como quien siembra esperanza. Nora volvió a visitarme un día y dijo sonriendo: «Ganó usted». Todos se quedaron callados. Yo asentí.
No se trata de ganar o perder. Se trata de justicia. La guerra mediática terminó, dejándome con una lección profunda. El amor familiar es sagrado, pero la dignidad vale aún más. Los días posteriores a que la verdad salió a la luz, mi vida volvió a su ritmo habitual. Ir al mercado por la mañana, cuidar el jardín por la tarde y leer el periódico por la noche. La opinión pública se había inclinado completamente a mi favor, pero en lugar de alegría, solo sentía alivio y un cansancio profundo. Escribí en mi libreta que la verdad no necesita gritar, y tenía razón. Ella, en silencio, había hecho su trabajo. Sin embargo, una mañana cualquiera, Nora tocó la puerta de mi viejo departamento con el rostro serio y un sobregrueso en la mano. «Señora, por favor, ábralo», dijo en voz baja, nerviosa. La invité a pasar, preparé 2 tazas de café caliente y abrí la carta. Era una notificación del juzgado. Mi corazón se encogió al leer cada línea. Rodrigo y Camila habían presentado una demanda, acusándome de incapacidad civil por edad avanzada, solicitando al tribunal ser designados como mis tutores legales y tomar el control total de mis bienes, incluyendo mis acciones en Belmar. Adjunto venía un falso certificado médico, con la firma de un doctor desconocido, donde afirmaban que yo sufría deterioro severo de la memoria y que ya no estaba en condiciones de administrar mis asuntos. Mis manos temblaban al sostener el papel, las letras se borraban entre mis lágrimas, pero respiré hondo para no derrumbarme frente a Nora. ¿Cómo pudieron llegar tan lejos? No solo me traicionaron, ahora querían arrebatarme todo, convertir a su madre en una inútil para quedarse con lo que no les pertenece. Nora me puso una mano en el hombro. «Tranquila, señora, vamos a demostrar la verdad. Ellos no van a ganar». Actuó de inmediato, tomó el teléfono y llamó al hospital donde me hago los chequeos anuales. «Necesito una copia del último informe médico. Es urgente», pidió con tono firme. Unas horas después, llegaron los documentos. Un certificado emitido 3 meses atrás, con la firma del jefe del área de neurología y el sello rojo del hospital, confirmando que mi memoria y mis capacidades estaban en perfecto estado. Reunimos más pruebas, mis estados de cuenta bancarios que manejo personalmente, los correos intercambiados con Nora sobre Belmar, contratos firmados con mi rúbrica clara. Al revisar todo, me dolió ver los depósitos mensuales que había hecho a Rodrigo durante años, el mismo dinero que ahora usaban para atacarme. Nora me miró con decisión. «No solo vamos a defendernos, vamos a demostrar que falsificaron documentos. Eso es un delito», asentí, con la voz temblorosa pero firme. «Esta vez no me voy a rendir. Piensan que soy una anciana débil, pero van a conocer mi verdadera fuerza». Los días previos al juicio fueron una tortura. Dormía poco, comía apenas, pero Nora no se apartó de mi lado. «Van a intentar convencer al juez con ese papel falso», me advirtió. «Pero nuestras pruebas son sólidas. No podrán sostener la mentira». Acaricié el broche que me regaló mi difunto esposo y susurré una oración pidiendo fortaleza. El dolor no venía del juicio, sino de la crueldad de mi propio hijo, capaz de declarar a su madre loca con tal de quedarse con lo que construí. Mis nietos seguramente no sabían nada, pero Camila, ella lo manipuló o fue idea de Rodrigo. Lloré en silencio y luego me limpié el rostro. No podía dejar que el dolor me venciera. Tenía que luchar por la verdad. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Los reporteros se amontonaban en la entrada, los flashes de las cámaras me cegaban. Todos murmuraban sobre la madre Belmar. Entré tomada del brazo de Nora, vestida con un sencillo vestido negro, la cabeza erguida aunque el corazón me latía con fuerza. Rodrigo y Camila estaban del otro lado, sus rostros tensos pero arrogantes. Rodrigo con su traje impecable, Camila con su falda de oficina y mirada desafiante. El juez, un hombre de mediana edad con expresión severa, golpeó la mesa con el mazo. «Se abre la audiencia. Que las partes expongan sus argumentos». El abogado de ellos se levantó y habló con voz fuerte. «Su señoría, la señora Zamora es una persona de edad avanzada, con pérdida significativa de memoria.
No está en condiciones de manejar una fortuna tan grande. Aquí está el dictamen médico que lo comprueba. Mis representados, su hijo y su nuera, solo buscan proteger el patrimonio familiar. Mostró el documento falsificado y empezó a relatar supuestos episodios donde yo olvidaba cosas. Yo lo escuchaba en silencio, las manos apretadas sobre el regazo, las lágrimas conteniéndose en mis ojos. ¿Cómo se atreven a mentir con tanta frialdad? Aquellas discusiones que tuvimos en cenas familiares ahora eran pruebas clínicas. Cada palabra dolía como una herida nueva. Cuando llegó el turno de Nora, se puso de pie con firmeza y colocó un grueso expediente sobre la mesa del juez. Con su permiso, señoría, dijo con voz clara, este es el informe médico oficial del Hospital Central, emitido hace 3 meses, con la firma del jefe de departamento y el sello original. La señora Zamora está completamente lúcida, con memoria excelente y sin ningún signo de deterioro. Los documentos presentados por la parte demandante son falsos. La firma no coincide, el sello es borroso y el consultorio del supuesto médico ni siquiera existe. Nora fue señalando cada prueba con precisión quirúrgica. Además añadió, aquí está el registro de gestión patrimonial de mi clienta, transacciones bancarias firmadas por ella misma, el contrato reciente con Belmar, todo demuestra que la señora actúa con plena conciencia y total transparencia. El juez frunció el ceño, revisó los documentos detenidamente y ordenó una evaluación médica inmediata. Un especialista independiente fue llamado de urgencia para examinarme allí mismo, en la sala. Respondí con claridad a cada pregunta. Fechas, reuniones con Belmar, detalles del contrato de inversión. El resultado coincidió punto por punto con el expediente de Nora. El rostro de Rodrigo se tornó pálido como el mármol, los ojos enrojecidos, esquivando mi mirada. Camila, con las manos temblorosas, bajó la cabeza. Su arrogancia se desmoronó como ceniza. El juicio se extendió durante 2 días. Testigos del banco confirmaron que yo administraba mis cuentas personalmente. Ex empleados de Belmar declararon sobre mi papel como fundadora. Finalmente, el juez dictó sentencia. El tribunal declara que la señora Zamora conserva plenamente sus facultades y gana la demanda en su totalidad. No existe evidencia de incapacidad. Además, se ordena abrir una investigación penal por falsificación de documentos médicos en contra de los señores Rodrigo y Camila, por tratarse de un delito grave. Un murmullo recorrió la sala. Los reporteros salieron corriendo a escribir sus notas. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero el alma se sentía ligera, aunque dolida. Al pasar junto a ellos, me detuve y los miré de frente. Convirtieron el amor de una madre en una moneda de cambio por prestigio, dije con calma. Ahora aprendan a vivir sin él. Aprendan a vivir siendo ustedes mismos. Rodrigo levantó la mirada apenas un instante, los ojos vidriosos, pero sin palabras. Camila se encogió, sin atreverse a responder. Los dos quedaron sentados, inmóviles, bajo la luz fría del tribunal. Salí con paso lento. Nora tomó mi brazo. Las lágrimas rodaban por mi cara, pero eran de liberación. El dolor de la traición seguía ahí, sí, pero la justicia había hablado, y sabía que aquella sería la lección más dura que la vida les daría. Afuera, los periodistas me rodearon. ¿Cómo se siente, señora Zamora?, preguntaron. Sonreí, agotada. No busco venganza, respondí. Solo quería justicia. Esa noche, de vuelta en casa, me senté en el sofá con la foto de mi esposo entre las manos. ¿Lo ves, amor?, susurré. Lo logré. Poco después, Nora me llamó. La investigación por falsificación ya comenzó. No se van a librar tan fácil. Asentí en silencio. El corazón dolía, pero estaba más fuerte. Rodrigo fue alguna vez mi mayor orgullo. Hoy es mi herida más profunda. Aún así, no me rendiré. Los días después del juicio me dejaron agotada, con el peso de una justicia que por fin se había hecho, pero también con una fuerza interior que nunca antes había sentido. Rodrigo, que alguna vez fue mi mayor orgullo, se había convertido en mi más profunda herida. Aún así, no me rendí. No iba a dejar que el rencor me consumiera.
Pasó una semana llena de tensión. Seguía las noticias en los periódicos, y Nora me mantenía informada a diario. Hasta que, una mañana, la desgracia cayó como una tormenta. Encendí la televisión, y todos los canales repetían lo mismo. El grupo Serrano está bajo investigación por lavado de dinero a gran escala. Después mostraron imágenes del padre de Camila, el señor Serrano, tan altivo en otros tiempos esposado, escoltado por agentes, la cabeza baja. Detienen al presidente del consorcio por delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Mi corazón dio un vuelco. No sentí alegría, sino un profundo dolor por lo que se avecinaba para la familia de mi hijo. Las empresas asociadas comenzaron a congelar contratos, entre ellas Belmar, la compañía que yo había levantado desde cero. Nora me llamó enseguida. «¿Ya se enteró, señora? Belmar está a salvo, pero del otro lado todo se vino abajo. A Rodrigo lo despidieron esta mañana, le entregaron la carta en persona». Guardé silencio. Apreté el teléfono con fuerza, mientras las lágrimas me quemaban los ojos. Mi hijo, sin trabajo, sin nada, por las decisiones equivocadas que él mismo tomó. Todo su mundo se derrumbó en cuestión de horas. Me enteraba por Nora y algunos conocidos. No tuve valor para contactarlo. El banco embargó la mansión donde alguna vez me humillaron durante aquella cena. Los empleados llegaron a sellar las puertas mientras Rodrigo, pálido, observaba desde la calle. Los autos de lujo fueron remolcados en plena avenida, entre la mirada curiosa de los vecinos y el sonido metálico de las cadenas. Las cuentas quedaron bloqueadas. Ni un solo peso podían retirar. Camila me llamó sin parar durante los primeros días. El celular vibraba sin descanso. Escuché sus mensajes de voz, su voz temblorosa. «Mamá, por favor, conteste. Estamos perdiéndolo todo. Ayúdenos, solo esta vez». Miré la pantalla durante un largo rato. Dudé, pero al final apagué el teléfono. No podía volver atrás. El dolor de aquellas humillaciones seguía vivo, y esta vez no podía permitirme flaquear. Poco después, supe que se mudaron a un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad, rodeados de cajas y silencios. Luego desaparecieron, huyendo de las deudas y del juicio público. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas cayeron despacio. «Rodrigo, hijo mío, ¿cómo pudiste llegar a esto?» Una tarde gris, con llovizna, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Era una vecina del barrio donde vivían. «Señora, le llamo porque esto es urgente. Los niños están conmigo. La policía se llevó a sus papás esta mañana. Están asustados, no han comido. Venga por ellos, por favor, me da tanta pena verlos así». El corazón se me encogió. Me levanté de golpe, tomé el abrigo y conduje por calles que antes conocía de memoria, pero que ahora se sentían extrañas. Cuando llegué, la casa estaba vacía, desordenada, como si el tiempo se hubiera detenido. La vecina abrió la puerta, y ahí estaban. Mis nietos, encogidos en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. Al verme, corrieron hacia mí gritando: «¡Abuela! ¡Abuelita!». Sus voces quebradas me atravesaron el alma. Me arrodillé y los abracé con todas mis fuerzas. Las lágrimas me brotaron sin contención. Había pasado tanto tiempo desde aquella cena fría, tanto desde la última vez que escuché esas dos palabras tan llenas de amor. Temblando en mis brazos, el mayor susurró: «¿Dónde están mis papás, abuela?». «Dicen que son malos». Sentí el alma romperse. Mi hijo había perdido todo, incluso la posibilidad de proteger a sus propios hijos. Y en ese momento entendí que el ciclo del dolor solo se detendría si yo era capaz de perdonar. Los llevé a casa de inmediato. El coche avanzaba despacio bajo la lluvia. Los dos niños, sentados atrás, miraban en silencio por la ventana. Al llegar al pequeño departamento, preparé una cena sencilla: arroz blanco, huevos fritos y verduras cocidas, los mismos platillos de siempre, los que me recordaban otros tiempos. Los niños comieron con gusto. Sus ojos brillaban por el hambre y el calor del hogar. La niña, con voz inocente, preguntó: «Abuela, está delicioso. ¿Mis papás van a regresar?».
Dijeron que me quedara contigo un rato. Le acaricié el cabello, conteniendo el nudo en la garganta. Ya lo sabremos, hijita. Por ahora, coman tranquilos. La abuela está aquí. Asintieron, aunque la preocupación seguía en sus ojos. Esa noche extendí colchones en el piso de la sala, puse almohadas suaves y les conté el cuento de Caperucita Roja y su abuela buena. Se reían a carcajadas cuando imitaba la voz del lobo. Luego les enseñé a leer un viejo libro que había pertenecido a Rodrigo cuando era niño. Antes de dormir, los abracé con fuerza y susurré: a veces los adultos cometemos errores grandes, pero ustedes no tienen la culpa. Recuerden esto: la bondad nunca pasa de moda, siempre nos guía de vuelta a casa. Cerraron los ojos y por fin descansaron en paz, después de tantos días de miedo. Con el paso de las semanas, la vida fue encontrando un nuevo ritmo. Por las mañanas enseñaba al mayor a preparar tamales sencillos. Amasábamos juntos, riendo cuando la masa se pegaba en las manos. Por las tardes, plantábamos flores en pequeñas macetas del balcón y vigilábamos cómo los brotes verdes asomaban tímidos. En las noches, revisábamos la tarea y practicábamos la escritura. Ahora asistían a una escuela cerca de mi casa. El hogar volvió a llenarse de risas, de voces infantiles llamándome abuela, de pasos que corrían de un lado a otro. Por primera vez en muchos años, dejé de sentirme sola. El dolor por Rodrigo seguía ahí, como una cicatriz profunda, pero el cariño de mis nietos empezó a sanar esa herida. A veces preguntaban por sus padres, y yo solo los abrazaba. Ellos están aprendiendo a corregir sus errores. Ustedes enfóquense en vivir bien, ¿sí? Nora venía de vez en cuando, trayendo regalos y palabras de aliento. Lo estás haciendo muy bien. Ellos te necesitan. Yo sonreía, aunque por dentro pesaba la verdad. La familia se había roto, pero estaba construyendo algo nuevo entre las ruinas. Con el tiempo, organicé junto a Nora los papeles para obtener la custodia temporal, mientras se resolvía todo legalmente. Los niños se adaptaron. La niña me dibujaba retratos con corazones. El mayor ayudaba a limpiar la casa. Les enseñé a cocinar, a cuidar lo que tenían, y les conté historias de su abuelo, de cómo Belmar empezó siendo solo un pequeño taller. El hogar se llenó de vida. Pero cuando la noche caía, yo seguía despierta, pensando en Rodrigo, allá en prisión, y en Camila, a su lado. El dolor no se desvanecía, solo se transformaba en esperanza. Quizá, pensé, este era el inicio de algo distinto. Una nueva oportunidad para reconstruir la verdad y el amor, de la forma más sincera. 3 meses pasaron como un parpadeo, en medio de los días en que reconstruíamos la vida desde las cenizas de una familia rota. La risa de los niños aún resonaba en la casita, los más pequeños se iban acostumbrando al nuevo ritmo, pero el dolor que provocaron Rodrigo y Camila seguía hirviendo en silencio, como una cicatriz que aún no termina de sanar. Yo me acostaba tarde, pensando en ellos detrás del muro de la cárcel, con la esperanza de que el castigo les enseñara una lección, aunque el corazón de madre no podía evitar quebrarse. Una mañana, Nora entró con un oficio del tribunal. Lo dejó sobre la mesa de la cocina, justo donde estaba amasando la masa con mi sobrino mayor. Este es el juicio formal, señora, por falsificación de documentos y fraude financiero. Usted comparece como agraviada y testigo. Limpié las manos en el delantal, tomé el papel y leí cada línea con detenimiento. El pecho se me apretó, pero no me sorprendió. Nora se sentó al otro lado de la mesa, con voz suave. ¿Quiere asistir usted? No es obligatorio. Yo puedo representarla. Asentí despacio, mirando por la ventana donde la pequeñita regaba las plantas. Iré, no por odio o para vengarme, sino para cerrar ese capítulo. Tengo que verlo con mis propios ojos, para aliviar mi alma. Nora me abrazó por el hombro. Eres muy fuerte. Iré contigo. Le sonreí con debilidad, pero el corazón me pesaba enfrentar a mi hijo con uniforme de preso. ¿Podría soportarlo? El día del juicio amaneció. Me levanté temprano. Me vestí con un vestido negro sencillo y enganché el viejo broche que mi esposo me había regalado, como llevándome un poco de su fuerza. Nora condujo el coche hasta el tribunal.
El ambiente estaba cargado, con reporteros rondando el edificio. Nos sentamos en la fila de los testigos. La sala permanecía en silencio absoluto. Solo se escuchaba el ventilador girando y el susurro de los papeles. Rodrigo y Camila fueron escoltados, las esposas flojas en las muñecas, sentados en el banco de los acusados. Mi hijo estaba demacrado, la cara hundida, barba sin afeitar, ojos rodeados de sombras como si no hubiera dormido. Camila llevaba el uniforme gris, el cabello alborotado, la mirada caída que evitaba el contacto. Mi corazón se estrujó al ver a Rodrigo, el niño regordete, que había abrazado tantas veces, convertido ahora en aquello. No era ira lo que sentía, sino una mezcla de lástima y profunda decepción. El fiscal comenzó con la acusación: falsificación de documentos médicos, fraude que me dirigía a mí, lavado de dinero mediante contratos ficticios. La prueba que había preparado Nora fue presentada. Rodrigo bajó la cabeza durante todo el tiempo. Camila sollozó suavemente. Yo testifiqué con voz mesurada: solo quiero justicia, nada más. Rodrigo levantó la vista hacia mí una vez, con los ojos rojos, pero no dijo palabra. El juez se retiró un instante para deliberar, y cuando regresó, con voz grave declaró: condeno a 2 años de prisión para ambos acusados, por el delito de falsificación de documentos y fraude financiero. Ejecutar de inmediato. La sala quedó inmóvil, sin aplausos ni reacciones, solo el sollozo contenido de Camila. Rodrigo permaneció sentado, inmóvil, los hombros temblando. Me levanté despacio, el corazón latía fuerte, me acerqué a la barandilla. Todas las miradas se dirigían hacia mí, pero no me importaron. Rodrigo alzó la cabeza, las lágrimas brotaron sin control, su voz ronca: mamá, lo siento. Me equivoqué completamente. Fui arrogante. Seguí a otros. Te lastimé. Por favor, perdóname. Las palabras de mi hijo fueron como una cuchillada. Yo puse mi mano sobre su hombro, a través de los barrotes, sentí los huesos de su delgado brazo, las lágrimas brotaron de mis ojos también, pero la voz permaneció firme. Equivocarse no te mata, solo lo hace la arrogancia. Usa este tiempo para pensar, para aprender a vivir con humildad. Yo sigo siendo tu madre. Camila miró hacia nosotros. Los labios se movían pidiendo perdón, pero solo asentí levemente y di media vuelta para marcharme. Al salir al pasillo, Nora me sostuvo del brazo. ¿Estás bien? Limpié mis lágrimas. Estoy bien. Ahora está cerrado. El dolor no desapareció, pero se volvió más suave. El perdón no es debilidad, sino liberación para uno mismo. Esa misma tarde llamé a Nora. Haz los trámites para que yo obtenga la custodia legal de los niños, le pedí. Necesitan estabilidad. Nora asintió. Trajo los formularios y me ayudó con toda la documentación. Todo salió sorprendentemente bien. El juez firmó rápido, por el bienestar de los menores. Felicidades, señora, dijo ella al entregarme el certificado. Suspiré aliviada, aunque con el corazón apretado. Los niños habían perdido a sus padres, al menos por un tiempo, pero todavía tenían a su abuela. Decidí vender las acciones restantes en Belmar. No más apegos. Esa empresa era ya un recuerdo doloroso. Nora me presentó a un comprador confiable, y en pocos días el dinero llegó a mi cuenta suficiente para vivir sin preocupaciones. Elegí una zona tranquila en las afueras de la ciudad. Compré una casa pequeña, con un huerto verde, una cocina amplia para hornear y habitaciones para cada niño. Cuando nos mudamos, sus ojos brillaron. Abuela, la casa es preciosa. Los abracé fuerte. Desde hoy, este será nuestro hogar para siempre. Cada mañana, con el canto de los pájaros en el jardín, les enseño a escribir un diario. El mayor escribe sobre su sueño de ser chef. La pequeña dibuja y acompaña sus garabatos con letras torcidas. Luego cocinamos juntos. Preparamos tamales siguiendo la receta familiar. Reímos mientras amasamos. Y el aroma de mantequilla y canela llena la casa. Por las tardes, cuidamos el huerto, espinacas, tomates, albahaca, regamos y observamos cómo las hojas se vuelven más verdes cada día. Una vida sencilla, sin lujos, pero llena de paz y cariño.
Los niños me llaman abuela entre risas, me abrazan al dormir y llenan el vacío que una vez dolió tanto. Ya no paso las noches despierta pensando en el pasado, ahora sonrío, imaginando el futuro. Una noche, sentada frente a la mesa de madera, abrí mi cuaderno y escribí despacio. La pérdida no siempre es un final. A veces es la oportunidad de empezar de nuevo, con el corazón correcto, con amor verdadero y sin condiciones. Cerré el cuaderno y miré a los niños dormidos. El peso en mi pecho se desvaneció. El dolor de la familia que perdí sigue ahí, pero ahora es una lección. Me enseñó a valorar lo que aún tengo. En los días siguientes, los llevé al parque cercano. Jugamos en los columpios, y les conté cómo su abuelo comenzó Belmar con sus propias manos. El mayor me preguntó, «Abuela, ¿estás enojada con papá?» Lo abracé. A veces sí, pero lo quiero más de lo que lo culpo. Regresará cuando haya aprendido. Camila envía cartas a través de Nora, llenas de disculpas. Las leo, pero aún no respondo. El tiempo sabrá sanar. Nora nos visita seguido. Trae libros para los niños. Usted es un ejemplo, dice. Les enseña a perdonar. Yo sonrío. Solo soy su abuela, nada más. La vida en el campo es serena. El huerto verde, el olor a pan recién hecho, las risas en la cocina. Todo eso cura heridas. Planté lavandas. Su fragancia me recuerda que aún hay esperanza. Y por las noches, cuando el viento sopla suave, miro la foto de mi esposo y susurro. ¿Ves, amor? Estamos empezando de nuevo. La verdadera paz llega así, desde las cenizas del dolor. Había pasado exactamente un año, desde aquella noche de Navidad que cambió mi vida. Cuando por fin la paz brotó de entre las cenizas del dolor, mi casa en las afueras se convirtió en un refugio de calma. Aquella mañana me desperté más temprano que de costumbre, con el canto alegre de los pájaros en el jardín. Al abrir la vieja ventana de madera, una corriente fría con olor a nieve se coló dentro. Observé cómo los primeros copos caían suavemente sobre la tierra café, cubriendo con un velo blanco las matas de acelga que yo misma había sembrado. Mis 2 nietos ya estaban despiertos, jugando en la mesa de la cocina con un montón de galletas. El mayor discutía con su hermanita mientras sostenía una cuchara de madera. «Déjame revolver a mí primero», decía riendo. Las carcajadas de ambos llenaban la casa de un calor que ni el invierno podía apagar. El aroma a mantequilla derretida, canela y vainilla se escapaba del viejo horno, impregnando todo el ambiente. Preparé una tetera con infusión de hierbas y acaricié la taza de porcelana que fue de mi esposo, mientras sonaba en la radio una versión antigua de Jingle Bells, la misma melodía que él tarareaba cuando Belmar apenas comenzaba. Mi corazón se sintió en calma. El dolor de antes ya era solo una cicatriz tenue, aunque a veces el recuerdo de la traición de Rodrigo seguía punzando, recordándome la importancia de valorar la paz que ahora tenía. Mi nueva vida era sencilla pero llena de sentido. Vivía de la venta de mis acciones en Belmar, lo suficiente para no preocuparme por el dinero, y daba clases de repostería en el centro comunitario del barrio. Cada mañana despertaba a los niños, preparaba pan tostado con leche y los animaba. «Vamos, hoy aprenderemos a hacer galletas con forma de estrella». El mayor colgaba su mochila y me rogaba. «Abuela, cuéntanos otra historia del abuelo». Los llevaba de la mano a la escuela, a unas cuantas calles de casa. Aunque el viento soplaba helado, sus manos pequeñas me llenaban de calor. Por las tardes, cuando regresaban, entraban corriendo. «Abuela, tenemos hambre». Yo preparaba algo sencillo, sopa de verduras y carne al horno. Luego repasábamos la tarea, corregía la ortografía del mayor y enseñaba a la pequeña a dibujar. La casa ahora lucía diferente, pintada de un tono amarillo cálido, con un jardín trasero lleno de lavanda y linternas de papel que habíamos hecho juntos. Cada noche, después de escuchar sus historias de la escuela, los arropaba y les susurraba: «Ustedes son el mayor tesoro de mi vida». El abandono de Rodrigo y Camila aún dolía, pero el amor de mis nietos llenó el vacío. Me enseñaron que la verdadera familia no siempre nace de la sangre, sino del corazón que decide quedarse. Con la ayuda de Nora y algunos viejos amigos de Belmar, decidí crear una pequeña fundación con el nombre de mi esposo, Fundación Zamora,
para honrar su esfuerzo y su sueño emprendedor. Nora llegó a casa con los documentos en la mano. ¿Estás segura? Es una hermosa manera de usar ese dinero. Asentí. Muy segura. Fui abandonada una vez. Ahora quiero ayudar a mujeres mayores como yo. El objetivo era ofrecer becas para que aprendieran oficios costura, repostería o pequeños negocios y pudieran comenzar de nuevo. Doné parte de mis ahorros al primer curso en el centro comunitario donde trabajaba. El día de la inauguración amaneció soleado, algo raro en invierno. Decenas de mujeres mayores llegaron con los ojos brillantes de ilusión. Me paré frente al letrero recién colgado, con mis nietos a los lados, tomándome de la mano. Dije con voz temblorosa pero firme: no existe fracaso más grande que dejar de creer en nosotras mismas. Hemos dado todo por nuestros hijos. Ahora es momento de darnos algo a nosotras. Los aplausos resonaron. Una señora se acercó y me abrazó. Gracias. Yo también fui echada por mi nuera. Poco después, el periódico local publicó una nota: La mujer detrás de Belmar, una historia de perdón y generosidad. Al verla, una punzada me atravesó al recordar a Rodrigo, pero sonreí. Esto no era venganza, era sanación. Esa tarde de Navidad, Nora y algunos viejos amigos llegaron con vino tinto, pan recién horneado y un ramo de crisantemos blancos. «¡Feliz Navidad, señora!», exclamó Nora abrazándome. Los niños corrieron hacia ella. «Tía Nora, juega con nosotros». Juntos decoramos el pequeño pino que habíamos sembrado, colgamos luces y encendimos velas sobre la mesa de madera. Preparé una cena sencilla pero cálida. Pavo al horno, ensalada del huerto y galletas, en forma de estrella hechas por mis nietos. Cuando todos se sentaron, las luces titilaban reflejándose en las copas de cristal. Los rostros, iluminados por las velas, se veían plenos. Entre risas y recuerdos, Nora bromeaba con los niños, y por un instante supe que el tiempo había curado lo esencial. Al final, alcé mi copa y dije: nadie elige dónde nacer, pero todos podemos elegir ser buenas personas. Hoy estamos aquí por amor, el verdadero. Hubo un silencio breve, lleno de emoción, y luego todos brindaron al unísono: «¡Feliz Navidad!». Las risas llenaron el aire, ahuyentando los fantasmas del pasado. Pensé en Rodrigo, el hijo que me humilló el año anterior. El dolor seguía ahí, pero ahora venía acompañado de compasión, porque la vida, al final, siempre enseña. Cada quien paga el precio de sus propias decisiones. En la cena de Nochebuena, Nora se inclinó hacia mí y susurró: «Rodrigo obtuvo una reducción de condena por cooperar con la investigación. Saldrá pronto, quizá en unos meses». Asentí despacio. Sentí un leve nudo en el pecho, pero ya no había rabia en mí. «Está bien», dije con calma. «Todos merecen una oportunidad para empezar de nuevo, Nora». No lo odiaba, ni tampoco deseaba verlo. Las disculpas que enviaba por medio de ella, solo las escuchaba, sin responder. Ahora todo eso es un recuerdo lejano, una lección que me enseñó el valor de la paz verdadera, la que no depende ni del dinero ni del prestigio. Mis nietos preguntaron: «¿Los papás van a volver, abuela?». Los abracé con ternura. «Cuando estén listos, hijos. Pero por ahora, tenerlos a ustedes me basta». Cuando los invitados se marcharon y la casa quedó en silencio, me senté a escribir mi diario de fin de año. El aire aún olía a canela y pan recién horneado. Los niños dormían, respirando con esa serenidad que solo tienen los inocentes. Afuera, la nieve cubría el porche, brillando bajo la luz de la luna. Escribí las últimas líneas con la pluma avanzando despacio. No me vengué de nadie, solo reclamé el respeto que nunca debí perder. Del dolor de ser rechazada por mi propio hijo, aprendí la fuerza del perdón y del soltar. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Observé la pequeña vela titilar en la oscuridad, una llama frágil pero cálida. Hace un año, salí llorando de una cena de Navidad, sola bajo la nieve. Hoy, la risa de mis nietos aún resuena en esta casa modesta pero mía. Sonreí, murmurando: «La Navidad de verdad por fin llegó». La paz no es ausencia de dolor, sino la decisión de amar después de todo.
A la mañana siguiente, me levanté temprano para hornear. Los niños corrieron hacia mí. Abuela, sigamos celebrando la Navidad. Reí mientras les enseñaba a preparar nuevas galletas y les contaba. Su abuelo solía decir que la felicidad son los momentos pequeños. Nora llamó por teléfono. El fondo ya está recibiendo las primeras solicitudes. Lo lograste. Sonreí. El peso del pasado se había disuelto. El dolor que alguna vez me causó Rodrigo ahora se había convertido en impulso. Enseñaría a mis nietos a agradecer, para que no repitieran los errores de sus padres. La vida seguía, sencilla, pero completa. Soy Elena Zamora. Durante años creí que el amor y el sacrificio bastaban para mantener unida a una familia. Pero comprendí que cuando la bondad no es valorada, se convierte en carga. Aprendí que nadie puede proteger su dignidad si guarda silencio para siempre. El amor debe tener límites, y a veces soltar no es perder, sino salvarse. No me vengué de mi hijo, solo le devolví la lección del respeto que jamás debió arrebatarme. ¿Y tú? ¿Qué harías si la persona que más amas te lastimara así? Cuéntame tu sentir en los comentarios y recuerda, Dios siempre bendice a quienes se levantan desde el perdón. Gracias por escuchar mi historia. Esto fue Historias con Calma.